ya estamos aquí en Facebook también. Adelante, Belén, por favor. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Hoy vamos a tratar un tema que aparentemente es sencillo, pero cuando uno comienza a estudiarlo a través de la pluma de Juana de Ángelis, nos damos cuenta de que aún estamos un poco, digamos, que lejos de entender y especialmente de sentir lo que es la gratitud. Hoy vamos a mirar o vamos a tener como base del libro Jesús y la actualidad el tema Jesús y la ingratitud. Y nosotros automáticamente tenemos que pensar en el concepto de gratitud. ¿Por qué? Porque la ingratitud, si uno mira etimológicamente la palabra, vendría siendo la negación de la gratitud. Pero entonces uno se pregunta, ¿qué es gratitud? Bueno, Juana, en este libro muy hermoso que se llama Psicología de la Gratitud, nos plantea varias definiciones. En el día de hoy vamos a tomar, digamos, que algunos apartes del libro. Allí ella nos indica primero que viene de un vocablo del latín que significa gracia o grato y que significa el reconocimiento agradable por todo lo que se recibe o que es conseguido. Pero viene otra palabra allí, que es reconocimiento. Nos dice que reconocimiento es admitir o aceptar algo como legítimo, ya sea una cualidad, una condición, y que ese reconocimiento va a depender de cada uno de nosotros como seres humanos. Allí también da una definición hermosa, la llama a la gratitud como la fuerza, es decir, la energía que logra desintegrar los tributos de la degradación del sentido existencial. Recordemos que cuando nos hablan de desintegrar quiere decir destruir, volver al mínimo, volver polvo. Y si me hablan de tributos son los o aquellas cargas que nosotros a veces miramos desde el punto de vista monetario, las cargas tributarias, pero que aquí nos están hablando desde las cargas morales que nosotros tenemos, que han degradado ¿qué? Nuestro sentido de vivir, que nos ha dejado, que nos ayuda, en el caso de la gratitud, a encontrar cuál es el sentido de nuestra vida, que es una pregunta que siempre nos hacemos en diferentes etapas de nuestra vida y que es necesario siempre hacerla, porque las respuestas van a ir cambiando a medida de que la experiencia llegue a nosotros. Y es una de las virtudes que indican que somos seres maduros espiritualmente, pero cuando es alcanzada a través de la conquista de la razón. Pero esa razón bien educada, como nos dice la pregunta 75A del libro de los espíritus, bien educada, sin el orgullo, sin el egoísmo, sin la presunción. Cuando nosotros logramos esa madurez espiritual, vamos a tener dentro de nosotros el equilibrio para saber recibir, pero sobre todo para saber dar. Digamos que hemos tergiversado el concepto y a veces pensamos que gratitud solamente es la recompensa, dar gracias de forma habitual, y no, ella nos aclara en este estudio, junto con otros autores como Allan Kardec, como Mei Mei, que es algo más, que el objetivo de ella es aportarnos satisfacción de ser una terapia psicoterapéutica que está disponible, al igual que la oración, 24 horas, 7 días a la semana, totalmente gratis. Y me gustó la última definición, que la gratitud es la firma de Dios estampada en su obra. Y es hermosa esa definición, especialmente cuando uno se mira al espejo en las mañanas. Allí estamos nosotros viéndonos como obra de Dios, espíritus creados por Él, simples, llenos de amor y luz, que es necesario eclosionar, que es necesario abrir. Y no solamente nos vemos en nosotros como seres humanos, sino en todo lo que nos rodea, en la naturaleza, en los animales, en la misma respiración que nosotros en estos momentos estamos tomando. Ahí está la firma de Dios, ahí está la obra, que nosotros aún a veces no logramos, digamos que, mirarla, discernirla, porque aún hay ignorancia dentro de nosotros. Y este es uno de los objetivos
de nuestra hermosa doctrina, sacarnos de la ignorancia. Y no estamos hablando de la ignorancia intelectual como algunos piensan. Hay una ignorancia moral que es a la cual nos están llamando a que todo esto que estamos aquí aprendiendo, porque no son las palabras que nuestras, son las palabras de Juana, que a su vez son las palabras que el Maestro Jesús consideró a través de ella enviarnos. Entonces, nos apoyamos en otra obra auxiliar de la codificación, el libro Ave Luz. Allí el apóstol Santiago, todos estos hermanos apóstoles, cuando uno lee ese libro va a mirar diferentes tipos de condición humana, es decir, diferentes modelos de psicología, diferentes personas. Este en particular era una persona bastante tosca, a pesar que era hermano de Juan, hijo de Salomé y de Zebedeo. Él siempre se consideró una persona tosca y era pescador al igual que Pedro. Sin embargo, se sintió atraído por el Maestro Jesús. Sin embargo, Santiago era una persona muy colaboradora. Entre las cosas que él inquietaba era qué era la gratitud, y tuvo la oportunidad de preguntárselo al Maestro Jesús. Y vamos a leer textualmente porque esta respuesta es muy bonita. Nos dice Jesús en ese libro que la gratitud es una forma de ser, es decir, cuando nosotros nos quitamos todas estas imperfecciones y sacamos nuestra verdadera individualidad, en ese momento cuando nos aceptamos con nuestras imperfecciones, cuando nos aceptamos con nuestras cualidades, pero a la vez las imperfecciones las tomamos como una herramienta para desarrollar virtudes, en ese momento comenzamos a hacer ver, a ser, no a tener. Entonces dice, la gratitud es una forma de ser de las personas que la usan. Es decir, podemos tenerla, pero no necesariamente usarla. Y es muy importante en la vida. Y nos aclara, es saber cuidar con celo aquello que recibimos, es recordar a nuestros benefactores con respeto y amor. Pero este celo del cual aquí nos están hablando no es el celo de acaparar, sino el celo de valorizar, de cuidar, de apreciar. Y nos hablan de recordar con amor y con respeto. Sin embargo, aclara el maestro que la experiencia nos reclama cierto cuidado para que el reconocimiento no se transforme en condescendencia, que es el abono principal de la vanidad. La mayor barrera que vamos a encontrar nosotros en la gratitud hacia los demás está dentro de cada uno. Es decir, ser gratos o ingratos es nuestra decisión personal, es nuestra escogencia de acuerdo al libre albedrío. Y nos sigue aclarando aquí que nosotros tenemos una necesidad tremenda por ser reconocidos. Todos. Dice, las personas por más que se esfuercen para ser reconocidas, encuentran alguna cosa turbando su corazón, diciendo ser hija del egoísmo y asemejándose mucho al amor propio. Es decir, todos sentimos la necesidad de ser reconocidos, pero a veces esta necesidad está más enfocada a este vicio moral que tenemos, que es nuestro egoísmo. ¿Por qué? Porque ahí va a privar nuestro amor propio. Sin embargo, dice él, cuando nos sacamos la máscara, que es la misma vanidad queriendo florecer, que es la autograndeza, que no se conforma con que alguien sea mayor que nosotros, en ese momento nosotros comenzamos a trascender. Entonces nos dice, cuando nosotros actuamos de esa manera es nuestro orgullo el que está tratando de expresarse. Es nuestro orgullo que todavía está enquistado, que hemos permitido que se haya apoderado de nuestra propia vida. La verdadera gratitud, nos dice el maestro, nos dice que es el amor que se muestra. La gratitud hace parte del amor. Está de la mano o ligada con la amistad. La ingratitud, por el contrario, muchas veces, o mejor dicho, siempre va a estar ligada con nuestro orgullo y nuestra presunción. Y nos dice de que todos nosotros debemos reconocer el bien, la utilidad
de todo lo que nos rodea, porque ese reconocimiento, es decir, ese aceptar que hay personas con mejores cualidades o que hay personas que nos benefician, que siempre recibimos aún de los animales, de la naturaleza, en ese momento también estamos practicando la caridad moral, esa que no se siente, que no se ve, pero que sí se siente. Entonces, a veces nos quejamos de que la gratitud no llega a nosotros. Y él le decía a Santiago, y a través de Santiago a todos nosotros, que si nosotros hacemos el bien constantemente y aún no hemos sido motivo de gratitud, no debemos desanimarnos por ello. Dice, ella, es decir, la gratitud debe estar en camino. Y si no es por el objeto, motivo será por los medios que Dios siempre usa para premiarnos. Y esos medios que Dios usa para premiarnos no son los bienes materiales como algunos creen. A veces es la familia que tenemos, las sonrisas que recibimos, ese trato amable cuando nos ven. Esos son los medios que Dios tiene para premiarnos. El estar aquí escuchando esto es un premio para nosotros. Sin embargo, nos aclara, siempre vamos a recibir aquello que das. Por eso es que todo esto está en nuestras manos. Siempre escuchamos, uno recibe lo que da, es totalmente cierto, y uno recibe lo que da en pensamientos, sentimientos y acciones. Entonces dice, si quieres tener un lugar de mayor relevancia en el corazón de la vida, nunca debes pensar en el comercio de los propios dones espirituales. Es decir, no debemos dar esperando algo a cambio. La exigencia desvía los valores del alma y el favor interesado desvaloriza la dádiva. Y cuando nos hablan de este favor interesado es mirar que nosotros, cuál es la verdadera intención de nosotros hacer las cosas. No la de los demás, no, la verdadera. La que nosotros a veces no queremos decir a los demás, pero que ahí están. Entonces, dice el Maestro Jesús, porque resulta que cuando él contaba esto, Santiago estaba muy sensibilizado. Otros apóstoles, por ejemplo, Tomás estaba meditativo, pero estaba despierto. Judas Iscariote sí estaba escuchando, pero no entendía. Judas pensaba, nos dice aquí el estudio, ¿seremos nosotros siempre deudores de nuestros benefactores? La vida no es un intercambio natural de acciones y de cosas. ¿Por qué ese empeño en ser reconocido? El maestro, captando estos pensamientos, aclaró, dice, la gratitud, hijos míos, no implica compromiso con el benefactor. Es totalmente lo contrario. La gratitud nos libera de la deuda cuando la conciencia exige de nosotros algún pago. Recordemos, como nos dice el libro de los Espíritus en la pregunta 621, que las leyes de Dios están inscritas en la conciencia. Y a medida que nosotros vamos despertando esa conciencia, saliendo de esa ignorancia, cuando nos comenzamos a ver en dónde hemos acertado y en dónde hay fallos. Esos fallos, nos dice la doctrina espírita, son las herramientas para más tarde convertirse en victorias. Y continúa él diciendo, cuando hacéis alguna cosa mal hecha, ¿no es el arrepentimiento que abre las puertas de la reparación? El arrepentimiento, cuando uno, como dice uno coloquialmente, metió la pata, es lo que uno dice, ay, yo quiero salir, yo quiero resarcirme. Sin embargo, él aclara, al recibir algo bueno de los otros, ese reconocimiento, el que despierta en vosotros el amor que existe en todas las almas y que a veces duerme. Y aquí está el otro detalle. A veces somos ingratos porque aún estamos dormidos. Y no dormidos físicamente, sino dormidos espiritualmente. Entonces, el amor es la verdad. Y la verdad siempre es las criaturas de la atadura de la ignorancia. Y sigue aclarando que no debemos quedarnos repitiendo gratitud en voz alta para que todos los que pasan nos reconozcan a nosotros, entre comillas, virtudes que no tenemos. Porque esa vendría siendo la falsa gratitud. La verdadera gratitud actúa en silencio cuando la oportunidad llega. Y nos dice aquí, es bueno que se le ponga a prueba, es decir, que la ejercitemos, que creemos ese buen hábito,
pero que ese hábito hay que crearlo, como nos dice aquí, con naturalidad y especialmente con la sinceridad, porque nosotros como seres hijos de Dios no somos seres petrificados, sino por el contrario, somos seres sensibles. Y en el fondo de nuestro corazón queremos ayudar a aquellos que nos ayudan en nuestro propio camino a aliviar nuestra cruz. Y hay una definición bien hermosa aquí. La caridad es Dios haciéndose visible ante nosotros. Siempre queremos que Dios o los espíritus superiores se nos manifiesten físicamente. Y resulta que siempre están a nuestro alrededor, haciéndose visible. ¿A través de quién? De las otras personas. Y hay una definición bien hermosa aquí. La gratitud es el mismo Dios expresándose a los otros por lo que ellos hicieron por nosotros. Dios agradece lo que se hace por a otras personas. Cuando nosotros servimos con desinterés y reconocemos en los demás nuestro hermano, estamos reconociendo que también es hijo de Dios. Y un padre a quien ayudan a su hijo reconoce a aquel que fue el benefactor. Entonces nos dice, y por estas vías del amor que tenemos a Dios sobre todas las cosas, es que comenzamos a sentir, que es lo importante aquí, sentir para hacer, que debemos tenerlo con el prójimo, amándolos a ellos como a nosotros mismos. Vean cómo un simple gracias puede abrir una puerta impresionante para todos nosotros. Un gracias que puede darse en cualquier momento, en cualquier lugar. El Maestro Jesús, al finalizar ese pasaje, cuando lo terminaron de escuchar, les dijo a los apóstoles estas palabras: estoy agradecido con todos ustedes que se retienen aquí conmigo por amor de Dios. ¿Cuántos esfuerzos son hechos por los compañeros por no faltar a los compromisos asumidos por la conciencia? Yo estoy eternamente grato y pido a ti, nuestro Padre, que nos dé la felicidad como recompensa tanta dedicación. Hijos míos, si supieses en la profundidad de la expresión lo que es servir por servir, amar por amar, seríais reconocidos desde el fondo de vuestros corazones al Dios Todopoderoso, por habernos permitido trabajar los unos por los otros. Estas palabras del Maestro Jesús crearon un impacto tremendo, porque ellos sentían lo mismo que sentimos nosotros cuando las palabras de la doctrina espírita, las que están escritas en los libros, llegan a nosotros. Nosotros sentimos que nos hablan directo a nosotros, como si estuvieran mirándola a los ojos y nos dijeran nuestro nombre, y nos dijeran estas palabras. Judas, bueno, nuestro hermano Judas, todos sabemos lo que pasó. En ese momento del tiempo, las palabras del Maestro llegaron a sus oídos y no calaron en su profundidad. Nosotros sabemos que posteriormente logró toda esa experiencia adquirida con el Maestro Jesús, ponerla al servicio de la humanidad. Santiago, por el contrario, salió dispuesto a trabajar por todos y con todos, y especialmente, dicen aquí las palabras, sin sentirse esclavo del trabajo. Es decir, que nosotros debemos trabajar de hacer las cosas con la mayor gratitud, con la mayor emoción, con el mayor sentimiento. En la doctrina espírita, Allan Kardec, en el libro número 4, que está en el libro de los espíritus, cuyo título es Esperanzas y Consuelo, en la parte de penas y goces terrenales, toca en un subtema lo que son las decepciones, la ingratitud y los afectos contrariados, porque es un tema que a todos nos llega. ¿Con quién no ha sentido ingratitud de los demás? Todos. En algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado. Y también hemos sido ingratos, porque esto va de parte y parte. Allí los hermanos superiores le dijeron a Allan Kardec que la ingratitud, tomando la respuesta a esta pregunta, que la ingratitud es hija del egoísmo. Y recordemos que en la pregunta 913, Allan Kardec pregunta, ¿cuál es la raíz de todos los vicios de la humanidad? Y los espíritus le contestaron, el egoísmo. Entonces estamos hablando de una de las hijas del egoísmo. Nos dice aquí que nosotros,
Cuando somos ingratos somos egoístas. Y como todos egoístas, tarde o temprano en nuestro camino vamos a encontrar corazones insensibles como nosotros, que de pronto nos van a dar, digamos que una cucharada de nuestra propia medicina. Y da una recomendación el espíritu que contesta, que pensemos más bien qué hemos hecho nosotros con los demás. Y que cuando estemos en esos momentos en donde sintamos la ingratitud, nos acordemos del Maestro Jesús, que fue escarnecido y despreciado en la tierra. Como nos dice aquí, tildado de bribón e impostor. Entonces, si a él lo trataron así, no debemos sorprender que a nosotros nos traten de la misma forma. Y nos aconsejan aquí que el bien que hayamos hecho sea nuestra recompensa en este mundo y que no nos preocupemos lo que digan, lo que de él quienes lo recibieron. Es decir, cumplimos con dar lo que teníamos en nuestras manos. Si no fue aceptado lo que ofrecimos, no importa. ¿Por qué? Porque nos dice aquí cuando somos víctimas, entre comillas, de la ingratitud, nos están probando. ¿Qué nos están probando? Nuestra perseverancia en la práctica del bien. Y ahí es donde a veces, digamos, perdemos la evaluación. Porque algunas veces cuando somos víctimas de la ingratitud, rechazamos, hay un rechazo por seguir haciendo el bien. Y entonces nos dicen, no tenemos que estar pendientes de esto. Miremos que aquellos que nos han despreciado mañana más tarde serán castigados, cuanto mayor haya sido su ingratitud. ¿Y el castigo dónde está? Igual que el gozo, en la tranquilidad de la conciencia. Por eso es importante recordar que las leyes las tenemos nosotros disponibles en cualquier momento, en cualquier lugar en nuestra conciencia. Hay una pregunta aquí que de pronto nos debe, digamos que nos invitan a hacernos. Es si nosotros somos una persona ingrata. ¿Crees ser una persona ingrata? Juana de Ángeles, en este libro Psicología de la Gratitud, nos dice que la ingratitud es una hija desventurada de la soberbia, del orgullo, de la prepotencia, que son remanentes del instinto que tenemos nosotros, que nos generan inquietud, que nos generan equilibrio, que nos hacen muchas veces actuar agresivamente, con violencia, con autocompasión, y muchas veces también usamos mecanismos de transferencia de las responsabilidades, es decir, no aceptamos las cosas. Entonces nos dice ella que nosotros como seres inmaduros, infantes inmaduros, nos atribuimos méritos que no poseemos, nos suponemos acreedores de todos los beneficios que nos estamos recibiendo, pero que no nos conformamos con eso, sino que queremos más y más, y nos volvemos unos acaparadores, nos dice ella aquí. Unos acaparadores que no sabemos compartir, que nos afiebramos a ese orgullo y a ese falso poder externo, que lo que nos conduce es a angustias internas, a la necesidad del aplauso, a la necesidad de la exhibición, a la necesidad de parecer lo que no somos. Entonces ella nos invita a hacernos preguntas rápidamente. No están todas, es un mini quiz. Para hacer estos, digamos, estos autocuestionamientos hay que sentarse y tratar de conocernos a nosotros mismos. Nos atribuimos méritos que no posees. ¿Aspiras siempre a tener más sin aspirar a ser mejor? ¿Qué te gusta más? ¿Ser respetado o ser amado? Entonces, ella nos dice que nosotros muchas veces buscamos ser respetados, pero ese respeto, nos dice ella, más bien está asociado a temido, antes que ser amado. Y buscamos esto porque tenemos dificultad para amar. Como tenemos dificultad para amar, vamos a ser seres inseguros. Y al ser seres inseguros nos vamos a poner el disfraz con los vicios sociales. Disfraces como ¿qué? El alcohol, las drogas, el sexo, incluso las cuestiones estas de tecnología, ¿ya? Muchas veces queremos recoger donde no hemos sembrado, como nos dice aquí, porque
nos sentimos con todos los derechos que no nos corresponden y como nos cuestiona ella, privándonos del deber de compartir con solidaridad y armonía. Entonces, aquí nos recuerda a ello, ¿somos personas inseguras? ¿En qué circunstancia eres inseguro o insegura? ¿Te consideras solidario y armonioso? ¿Acumulas cosas sin ofrecer? ¿Andas siempre armado con los guantes puestos? Es decir, que adoptamos una posición agresivo-defensiva, de modo que acumulemos sin ofrecer, descubriendo enemigos donde apenas existen desconocidos que no han sido conquistados y simpatizantes que no fueron que no fueron atraídos a nuestros cerrados círculos de egoísmo. Entonces, también nos cuestiona, ¿te gusta recibir siempre aplausos? ¿Eres capaz de amar en todas las circunstancias? Y esta es una pregunta que cuestiona. ¿Por qué? Porque normalmente a veces solamente amamos en los momentos de alegría, cuando todo está bien. Y aquí nos dice, la gratitud también se expresa cuando somos capaces de amar en todas las circunstancias. Uno diría, no, pero eso es imposible. Y nos muestran al Maestro Jesús mostrándonos que sí es posible. Y en la doctrina espírita nos cuestionan y dicen, no queremos seres perfectos. Ustedes que están en ese planeta de regeneración en estos momentos todavía no lo son. Queremos ver su esfuerzo. Queremos ver si eres capaz de salir de tu zona de confort, de ir y dar un pasito más. ¿Será que tenemos el valor? ¿Será que todas estas preguntas que son muy pocas, son muy puntuales, somos capaces de hacérnoslas y especialmente de responder y después de responder en los casos, digamos, en donde haya posibilidades de mejora, tomar los correctivos del caso? En el Evangelio vemos todo tipo de milagros del Maestro Jesús. Y vimos también en el Evangelio que muy pocos de los beneficiados se quedaron. Vamos a tomar un ejemplo aquí de uno de estos hermanos en donde se ven los dos contrastes, la gratitud y la ingratitud. Lo hemos tomado de la Génesis, la Génesis, los milagros según el espiritismo. En el capítulo número 15, que se llama Los milagros en el Evangelio, está el ítem 16 que hace referencia a los 10 leprosos. Y lo vamos a leer textualmente. Nos dice, un día, viendo él, es decir, el Maestro Jesús para Jerusalén, pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y estando a punto de entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a la distancia, y levantando la voz le dijeron, Señor Jesús, Señor nuestro, ten piedad de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id a mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que cuando iban en el camino quedaron curados. Uno de ellos, viéndose curado, volvió sobre sus pasos, glorificando a Dios en voz alta, y se postró a los pies de Jesús, con el rostro en la tierra para rendirle las gracias. Y ese era samaritano. Dijo entonces Jesús, ¿no fueron curados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno de ellos hubo que volviera a glorificar a Dios, a no ser este extranjero. Y a este le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esta historia nos muestra, digamos, también nosotros allí, en la condición de los leprosos, de pronto no físicamente, porque la lepra era una enfermedad contagiosa, alejaban a las personas. Los sacerdotes tenían como el registro de los nacimientos, para ser más exacto. Entonces, cuando una persona tenía lepra, lo quitaban del libro de los nacimientos, es decir, lo declaraban muerto, en este caso muerto en vida. Sucedió en ese tiempo de que estos hermanos, miren lo que pasa con nosotros. Nosotros sabemos que el Maestro Jesús existe. Hacemos como los leprosos, vamos al encuentro del Maestro Jesús. Nos paramos muchas veces a la distancia porque no queremos por el qué dirán. Ándale, usted pidiendo auxilio en una casa espírita.
Nos acercamos de pronto de forma indirecta, pero nos acercamos y pedimos así, al igual que los leprosos, ayuda. Y fíjense que el Maestro Jesús, a pesar de que nosotros nos mantenemos, como dice aquí, a la distancia, nos ayuda. Pero nosotros, después que recibimos la ayuda, rara vez hacemos lo que hizo el samaritano, que es darle las gracias. Pero estas darle las gracias no las hacemos porque no somos capaces de entrar en nosotros mismos. La gratitud del samaritano sale de la sensación, de la emoción, de ese cambio interior, de reconocer la ayuda, de reconocimiento de Dios. Ese postrarse a los pies del Maestro Jesús, nosotros de pronto no lo hacemos ya físicamente, no. Lo que postramos es nuestro espíritu, nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Cómo dejamos de ser menos orgullosos? Somos más amables, nos sonreímos, damos las gracias. Allí nosotros nos identificamos con el samaritano. El Maestro Jesús, fíjense, él coge y pregunta por los demás. ¿Él sabía lo que había pasado? Claro que sí. Claro que sabía que había pasado. Amelia Rodríguez, en el libro El mensaje del amor inmortal, nos lo dice. Sí, el Maestro sabía. Él se dio cuenta. ¿Ya? Y nos dice aquí que los ingratos que se habían beneficiado y los que tenían un corazón duro de estos hermanos leprosos, así como nosotros, continuaron sin sentir ni siquiera un sentimiento de gratitud hacia aquel que los había limpiado de una enfermedad cruel. Los ingratos, los déspotas, los malvados se encuentran en todas partes. Buscan soluciones a los problemas que generan. Vean, que a nosotros somos los que generamos el problema. Volviéndose insensibles a la renovación moral que nos haría receptivos a la felicidad. Y como no hay una transformación moral desde adentro hacia afuera, incluso cuando se nos ayuda y se nos conduce al camino del bien, volvemos a las posiciones anteriores, permaneciendo amargados, insaciables, excepto cuando despertamos, cuando volvemos, cuando entramos en nosotros mismos, cuando nos postramos ante el Maestro Jesús, como lo hizo el samaritano que dio gloria a Dios y que cogió y siguió un nuevo camino en la verdad. Entonces nosotros nos están invitando a ser como el samaritano, el cismático, el hereje de ese tiempo. Mei Mei también, en una obra reciente que está en El Consolador, en Espiritismo para Crianzas, para niños, también hace esto. Y nos hablan de la fe aquí, de la gratitud, nos dice ella, que es un sentimiento raro de ver entre los hombres. La mayoría de las personas cuando recibimos un beneficio no recordamos dar las gracias. Y nosotros tenemos que hacer ese cambio interior al cual nos están llamando, a ser más samaritanos, a dar gracias, pero esas gracias salen de nosotros mismos. Ese es el detalle. Juana de Ángeles nos dice que los sentimientos de amor, de justicia, de caridad, de gratitud, están dentro de todos nosotros por ser hijos de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que hacerlos aflorar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido o tenemos una gran resistencia al crecimiento de los valores, porque nos hemos vinculado, como nos dice aquí atávicamente, a los instintos primitivos. Entonces, como tenemos aún en esa parte instintiva cosas por resolver, aquello que manifestamos es lo que tenemos dentro. Y para hacer ese cambio interior hay que sembrar nuevas semillas. Y como todo cultivo hay que cuidarlas con esfuerzo, hasta que logremos que esos instintos que nosotros tengamos los hayamos sublimado, los hayamos transformado, que es a lo que nos están llamando. Y nos comenta ella que por esta razón es que nosotros manifestamos tanta agresión, tanta rebeldía, tantas ingratitudes, que esas ingratitudes nos aturden, que nos hacen mantener en un clima mental y emocional tremendo. Y ella nos dice, está en nuestras manos cambiar esa falta de consideración que tenemos dentro del alma, que cuando nosotros manifestamos esa ingratitud, es nuestra alma que necesita ser corregida.
Y esta es la oportunidad de cambiar esta larga fila de quejas que tenemos por ponernos en la fila de la gratitud, de darle gracias a Dios por lo que tenemos, por todo lo que se nos brinda. Nos dice ella, todo ingrato o cada vez que somos ingratos, nos convertimos en enfermos, cuya enfermedad es el orgullo mal disimulado. Y otro problemita que también es bien delicado, la insatisfacción perversa. En el libro Autodescubrimiento hay un capítulo que se llama Vicios Mentales y ella los menciona como insatisfacción, indiferencia, pánico y miedo a la muerte. Y nos habla de la necesidad de esta insatisfacción, ella la define allí como la ignorancia de nosotros mismos. Curiosamente, un ser insatisfecho es una persona que no se conoce a sí misma. ¿Ya? Y como no se conoce a sí misma, ¿qué va a suceder? Va a generar comportamientos que todo le molesta, que no se siente cómoda con nada ni con nadie, y siempre va a ser la transferencia de la responsabilidad. Es que yo estoy insatisfecha porque no me ha sucedido esto, porque no he conseguido esto. Eso, cuando uno actúa de esa manera, nosotros estamos allí, como nos dice aquí, desconociendo las posibilidades interiores que tenemos. Entonces, cuando más nos enviemos a nosotros mismos, cuando más nos cuestionemos, nos descubramos, más posibilidades vamos a tener de conocernos. Y cuando nos conocemos, podemos identificar aquello en donde es necesario reprogramar, ¿qué? Nuestra mente, o sea, nuestro espíritu. ¿Cómo lo reprogramamos? ¿Cómo dejamos de ser seres insatisfechos? Nos dice ella, colocando en nuestro subconsciente fuerzas positivas, legados con buenas ideas, esperanza, amor, perdón, bien, para ir diluyendo esas agresiones que hemos generado anteriormente. Vamos a establecer nuevos criterios de evaluación y resulta de que para esto se necesita voluntad. Hay otra cosa, aquí, cuando somos ingratos también nos atribuimos a nosotros mismos todos los derechos y méritos, negando a quienes nos han beneficiado consideración y especialmente reconocimiento. Es decir, a mí me ayudaron porque soy yo, porque me tenían que ayudar, porque era obligación, porque yo les estaba pagando, porque si no lo hacían, yo hacía que perdiera el trabajo. No, no. Aquí en estos momentos es cuando nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nosotros mismos. ¿Ve? Fíjense que no estamos hablando de los demás, sino lo que podemos hacer nosotros mismos. Y vemos muchas veces, muchas de estas frases que vemos aquí, que son ciertas hasta cierto punto. Los amigos se cuentan siempre 2 veces, en las buenas para ver cuántos son y en las malas para ver cuántos quedaron, y los que quedaron son nuestros amigos. Hasta que uno no cría a sus hijos, uno no sabe lo que debe a los padres. Hijo eres, padre serás, se dice aquí en esta parte del mundo. A veces las personas se fijan en los errores que cometemos y olvidan todo lo bueno que hemos hecho por ellos. Son frases aparentemente para algunos tontas, y resulta que no son tontas, son mucho más disidentes de lo que tenemos. ¿Qué más tenemos aquí? Hay otra cosa que ella nos llama la atención, que la ingratitud, como somos seres colectivos, seres gregarios, llamados a vivir en sociedad, la ingratitud de un ser va a repercutir en todo el organismo social. Y nos está hablando de que la sociedad en estos momentos está lleno de muchos ingratos, muchos soberbios, muchos autosuficientes, aunque y especialmente que no sabemos reconocer que muchos de los beneficios que tenemos son producto de los sacrificios de otros. Comencemos por la comida. ¿Cuántos de nosotros damos gracias por los trabajadores anónimos que no conocemos, pero que hicieron posible desde la siembra, el cuidado de la comida que estamos comiendo, hasta el transporte, hasta el que acomoda en los supermercados, hasta el que la transporta, de la ropa que tenemos, del conocimiento que llega? Rara vez
¿Cuántas veces no somos capaces de dar las gracias a nuestra pareja? Por lo menos de estar sentados a nuestro lado acompañándonos. Así de pronto las cosas no sean de nuestro agrado, pero está invirtiendo tiempo en nosotros, mostrando de que somos importantes. Y ella nos dice, el problema también está radicando en esto, en que estamos criando inadecuadamente a nuestros niños. Y es necesario cambiar ese paradigma. En el Evangelio según el Espiritismo nos hablan especialmente de esto, de la ingratitud de los hijos y los lazos de familia. Y el Espiritismo nos muestra eso, que hay muchas cosas que vienen de ayer, herederos de nosotros mismos, que Dios nos pone con los enemigos y amigos también en los hogares para limar esas asperezas, pero que esas asperezas se liman con amor, con el buen ejemplo. Y que cuando un padre hace todo lo que puede en sus manos y sin embargo el chico o la niña toman el camino inadecuado, no debe lamentarse, porque esa semilla que ahí está, que él sembró con todo el cariño, fructificar. Y nosotros somos la prueba. Hoy estamos aquí sentaditos cómodamente haciendo esta tarea. El Maestro Jesús, cuando se encontraba a los ingratos, los amonestaba, les llamaba la atención. ¿Cómo nos ha llamado la atención? En una frase que ha llegado a nuestros oídos: vete y no peques más. De esa manera Él nos llamaba, nos decía, mira dónde cometiste la imperfección, mírala, examínala, tómala esta nueva oportunidad que te dan y avanza. Y Él, más que nadie, nos dio ejemplo, porque cuando Él fue al Calvario, Él estaba solo. Ninguno de los presentes, de los que Él benefició por sus manos, estaba allí. Más bien, como nos dice aquí ella, huyeron del ejercicio de reconocimiento. Tenían miedo de que lo vieran junto a él. Y después, ¿qué pasó con muchos de los que huyeron? Hubo la tormenta en sus conciencias. ¿Por qué? Porque apareció el remordimiento y algunos volvieron, digamos que, a enfermarse. El Maestro Jesús conocía todas nuestras debilidades morales. Cuando uno analiza las parábolas, uno comienza a mirar y a admirar esto. Él dejó ahí escrito todo. Lo que hay es que sentarse, estudiar y tener el valor de cambiar, que es la parte a veces más delicada, porque uno muchas veces sí se da cuenta, pero a veces no somos capaces de llegar a la cura, a la matriz de la enfermedad. No somos capaces de erradicarla. ¿Por qué? Porque hay un doble propósito. Está la ayuda del plano espiritual, pero el ejemplo que trajo el Maestro Jesús nos llama, como nos dice aquí, nos propone renovarnos en nosotros mismos a través de nuestras actitudes y de nuestros pensamientos. Es decir, la tarea es nuestra, pero vamos a contar con mucha ayuda en el caso de que la solicitemos. Entonces, él nos dice, incluso aquí en la doctrina espírita, la pregunta más corta que existe: ¿cuál es el modelo que nos ha enviado Dios para nosotros en este planeta? Y la respuesta más corta es: vete a Jesús, vete a Jesús. Ahí está todo. Y Él nos invitaba a eso, a adoptar su conducta de desapego por las pasiones. ¿Para qué? Para instalar el reino de Dios en nosotros mismos, en nuestra conciencia. Y ese reino de Dios no solamente en la tierra, sino también mirando hacia la vida futura. En la actualidad, en muchos países, por cuestiones de la pandemia, nos han cambiado la vida. Resulta que aquí, con todo este fenómeno a nivel mundial, lo que hicieron es mostrarnos qué es lo verdaderamente importante. Creo que de todo esto vamos a enfocar mejor nuestras vidas. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué era lo secundario? ¿Qué es lo que verdaderamente tiene valor para nosotros? ¿Qué era lo que no necesitábamos? Y nos va a hacer hombres y mujeres menos superficiales, menos, como nos dice aquí ella, menos interesados en la superficialidad, menos ansiosos. ¿Cómo así? Sí, un ingrato es una persona ansiosa. Uno se queda, digamos, un poco sorprendido cuando comienza a mirar estos estudios.
porque nosotros a veces vemos estas cuestiones psicológicas como hechos aislados. Y fíjense, la ingratitud está asociada con la ansiedad, que nos toca a todos, ¿ya? Y nos muestran de esta manera tan sencilla cómo, siendo gratos, dejamos de, digamos que neutralizamos ese impacto psicológico que tenemos y que es necesario superar. Entonces nosotros a veces por nuestra inmadurez espiritual cegamos el árbol donde retiramos los frutos de hoy, creyendo con ingenuidad que no tendremos hambre mañana. Y cuando el hambre se presenta, como hemos cortado el árbol, pues no vamos a tener el alimento. La naturaleza nos muestra, los árboles, las plantas nos dan no solamente los frutos, sino que también nos ayudan a purificar el aire y nosotros pagamos, digamos que con otras cosas. Y nos dice que nosotros como seres ingratos a veces enturbiamos el agua de la fuente que calmó nuestra sed, quemamos el trigal que nos dio el pan, cortamos las plantas fructíferas que nos alimentaron y especialmente alejamos a los amigos generosos que nos han socorrido. ¿Y qué obtenemos con eso? Soledad. Soledad porque no somos hasta egoístas con nosotros mismos. Nos negamos a conocer nuestro interior, nos da pena y seguimos, como dice, siguiendo acumulando sentimientos y emociones inadecuadas. ¿Y qué pasa? Que por andar en esas nos volvemos seres neuróticos, arbitrarios, porque no somos amados, no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, soberbios y todos soberbios e ignorados. Y ella nos dice, no te preocupes por los ingratos que vamos a encontrar en tus caminos de amor. No nos debemos preocupar por eso. Allan Kardec, en este libro de los espíritus, en Penas y Goces Terrenales, hizo las preguntas que nosotros muchas veces nos hacemos, nos cuestionamos si vale la pena seguir practicando la beneficencia, si esas decepciones provocadas por la ingratitud deben endurecer nuestro corazón. Y nos contestaron los espíritus superiores, no, por el contrario, tiene que ampliar más tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando amplías vas a ser feliz por el bien que haces. No importa si no va a ser recordado ese hecho en esta vida, lo será recordado por Dios. Incluso el ingrato en vidas posteriores lo va a reconocer, e incluso ese buen ejemplo va a calar. ¿Ya? Que nosotros, esa sensibilidad que vamos despertando, debemos todavía irla más ampliando, más, digamos, tocando nuestros corazones los unos con los otros. En el Evangelio, según el Espiritismo, también hay esta pregunta: ¿qué debemos pensar de quienes, porque recibieron ingratitud en pago por los beneficios que hicieron, dejan de practicar el bien para no tener que tratar con ingratos? Y ahí dan una respuesta demoledora. En ellos hay más egoísmo que caridad. Fíjense, más egoísmo que caridad, dado que hacen el bien para recibir demostraciones de reconocimiento. Y eso no. Solamente para Dios es agradable el bien que se practica de modo desinteresado. Entonces, aquí también en esa respuesta nos dice que nosotros debemos ayudar hasta los más débiles, incluso aquellos que sabemos que no nos van a agradecer. No importa, Dios es el que va a tener en cuenta lo que hayamos hecho. Y nos dice aquí, Dios permite que algunas veces se nos pague con ingratitud para ponernos a prueba en nuestra perseverancia en la práctica del bien. Y nos aclara algo allí: ningún bien se pierde, nada se pierde, que son principios de la ciencia. La energía, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, lo mismo pasa con el bien. Este bien queda ahí sembradito, tarde o temprano va a explosionar. Entonces, los beneficios que nosotros demos van a terminar por ablandar los corazones de aquellos más empedernidos. Y cuando ese bien que nosotros hicimos por los demás llegue, digamos que a despertar más tarde la conciencia del beneficiado, va a ser, digamos que una herramienta para él avanzar.
Kardec se preocupó mucho por este tema. En Viaje Espírita, León Tolstoy tiene esta oración, esta frase bien interesante. A un gran corazón ninguna ingratitud lo cierra, ninguna indiferencia lo cansa. Esto es una medida para ver nuestro nivel de intensidad en nuestros procesos de gratitud. Allan Kardec fue muy, digamos que, incisivo en este tema, porque sabía que todo el que entre a esta doctrina espírita va a recibir ingratitudes, sinsabores, y nos dio ánimo. En este capítulo número 1 del viaje de 1862, nos dice de que nosotros debemos prepararnos para ser heridos en la ingratitud, pero que no nos debemos sentir afligidos por eso, sino por el contrario, tenemos que tener fuerza para elevarnos, para, digamos que avanzar, que no nos debemos endurecer, porque si no nos vamos a convertir en seres egoístas. Entonces nos dice que ese trabajo que nosotros hacemos, tarde o temprano va a ser tenido en cuenta. Si no en la tierra, pues es en el cielo. Y nos muestra, y nosotros vemos en las comunicaciones espíritas, cómo los espíritus son beneficiados, cómo muchas veces una pequeña semilla dada en vida eclosiona en el plano espiritual y hace esos cambios necesarios para que ellos avancen y nosotros también. Para finalizar, Juana de Ángelis nos dice que nosotros debemos ser agradecidos, que debemos proseguir ofreciendo luz, sin inquietarnos por la obstinación de las tinieblas. Y curiosamente, esta obstinación, las personas obstinadas son seres, nos dice Juana de Ángelis en el libro Conflictos Existenciales, curiosamente en el tema de ansiedad, que todo obstinado es un ansioso. Y con lo que hemos estado mirando, todo obstinado también es un ingrato. No nos tenemos que, digamos que, sentir cohibidos por eso, que debemos encender lámparas, porque la claridad va a derramar dádivas. Los beneficiarios que nos abandonaron, que nos olvidaron o se volvieron en nuestra contra, aprenderán con la vida y comprenderán más tarde lo que hicieron. Los que estamos aquí hemos sido hijos. Muchas veces nos dijeron nuestros padres las cosas. A veces no las comprendimos y seguimos nuestro camino y desechamos el buen consejo. Ya con la experiencia agradecemos tanto el buen consejo que nos dieron como la experiencia que, digamos que era necesaria para avanzar. Nos dice ella, recordarán tus actitudes, es decir, nuestros actos, y buscarán dar a los otros lo que de ti recibieron, que esto es importante, el ejemplo. Por lo tanto, no es importante el trato que te den como retribución, sino lo que prosigas haciendo por ellos. Bueno, les doy las gracias a todos ustedes por su atención y su paciencia. Muchas gracias a ti, Belén, fantástica.